nuestra siguiente invitada, que es la única invitada que no pudo participar el día de hoy en el evento, pero nos mandó un video espectacular. Es Elisa Bonilla Rius, que es la autora de Ven, te cuento, que está en este momento en la plataforma de Makemake y que es un libro que nos invita a crear historias, que nos da unas imágenes y nos invita a crear nuevas historias a partir de estas imágenes. Y pues Elisa, además de ser autora, ella se especializa en educación, es licenciada en matemáticas, es maestra también en educación de matemáticas y es doctora en educación. Y ella a partir de toda esta, como todos estos conocimientos que tiene, pues fue directora general del desarrollo curricular de la SEP, que es donde coordinó la construcción de un currículo nacional de educación básica y intermedia. Entonces, como que todos estos conocimientos ya los ha puesto en sus libros, donde da estrategias para, no tanto para la lectura como para aprender a crear espacios para compartir historias. Entonces, voy a, sin más preámbulos, a dejarlos con el video que nos compartió Elisa y espero que lo disfruten mucho. Hola, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación de Máquina Editorial para platicar el día de hoy. Yo les estaré platicando acerca de cómo crear espacios interactivos de lectura en el hogar y por qué es importante. En primer lugar, nos haríamos la pregunta de por qué es importante crear espacios de lectura en familia, ¿no? Y lo primero que tengo que decirles es que la lectura genera lazos entre las distintas personas, los miembros de la familia. Esos lazos se construyen desde el nacimiento, desde la primera infancia, y mi primera recomendación es leer a los bebés desde que nacen o incluso algunos expertos recomiendan también desde el embarazo. A partir del sexto mes de embarazo, los bebés escuchan, empiezan a reconocer la voz materna y en ese sentido es muy favorable empezar a generar ese hábito desde la más temprana edad. Y pueden leer no solamente la madre, el padre, los adultos, los hermanos mayores, se pueden pasar turnos, pero el espacio que se abre para leer en familia es un momento de mucha calidad y de mucha cercanía. Es un momento en el que estos lazos se van tejiendo. Al principio, el bebé oye la voz, oye la cadencia de la lectura y claramente no comprende las palabras, ni comprende lo que le estamos leyendo, ni las historias, pero se va familiarizando con esta voz cadenciosa que lee. Y esa parte es muy importante. Es un momento en el que los bebés están haciendo todas sus conexiones neuronales. Al nacer, nacemos con todas las neuronas que vamos a necesitar, las células, digamos, cerebrales que vamos a necesitar a lo largo de toda nuestra vida, pero esas células están mayormente desconectadas. Y es justamente, sobre todo durante el primer año de vida, cuando se van haciendo todas esas conexiones. Entonces, es muy importante que se hagan porque se van generando redes neuronales que van a ser muy importantes después para toda la vida cognitiva, digamos, y la vida escolar de los niños. Y también su vida personal, porque van a ir generando un hábito de leer. Y claramente, leer en la escuela es una cosa, tiene pues un propósito más escolar, más académico. También puede ser placentero leer en la escuela, pero en la casa lo que nos permite es establecer otro tipo de lazos, otro tipo de relaciones. Por eso es muy, muy importante hacer varias cosas para leer en casa.
En primer lugar, tener un espacio libre de todas las interferencias. Hay que apagar pantallas, apagar el celular, no tener la tele prendida. Es un espacio que puede ser muy pequeño, muy recogido, en un rinconcito, pero que tiene que ser muy agradable y que tiene que ser un momento de disfrutar. A lo mejor no va a ser muy largo, vamos a leer uno o dos libros, uno o dos cuentos, y eso nos puede tomar 15 minutos, media hora, a lo mejor podemos estar leyendo toda una hora, pero ese espacio es un espacio específicamente para leer, es un espacio específicamente para dedicar el tiempo unos a otros, para dedicarnos el espacio unos a otros. Hay una cosa que yo señalo muchas veces y es que hay como un triángulo virtuoso que se genera entre el adulto que lee, el niño que tenemos en nuestros brazos, que lo ponemos en nuestro regazo. Entonces, imaginen que se traza un triángulo entre nuestros ojos, los ojos del bebé y el libro, y entonces ese triángulo le llamamos un triángulo virtuoso porque mis ojos y los del niño están posados sobre la misma imagen, sobre las mismas letras, sobre la misma historia. Y esta es una forma muy importante de compartir. En ese sentido, eh, los niños van aprendiendo a pasar las páginas, a, a relacionar el lenguaje, las ideas, lo que están oyendo con las imágenes que están viendo. Es importante detenernos en la lectura, permitir que los niños vean las imágenes, hacer preguntas y conversar sobre lo que están viendo en la página. Es una conversación al mismo tiempo que leemos. Eh, con el tiempo, los niños van detectando que esas historias tienen relación con las letras que están en la página y van detectando justamente las letras y van empezando a familiarizarse con una serie de peculiaridades que tienen los libros, como todos los libros tienen portada, todos los libros tienen un título, tienen un autor, ahí no se ve casi, pero bueno, el, eh, y todas estas cosas que son fijas, que son permanentes en todos los niños los van aprendiendo y se van familiarizando con este objeto que se llama libro y que al pasar las páginas, pues tiene una historia que tiene un principio, tiene personajes a los que les pasan cosas y llegamos a un final. Poco a poco detectan que muchas veces las páginas tienen números, empiezan a ver que los números son distintos de las letras y de esa manera se van familiarizando pues con lo que llamamos la cultura escrita. En ese sentido, ver las imágenes es tan importante como el texto. Es muy importante que les demos la oportunidad de irse familiarizando con cada uno de los elementos que están en los libros de las distintas imágenes. Me pidieron que les platicara acerca de dos libros que recientemente publiqué. El primero es se llama Educar niños sanos y felices. Y es un manual, es una guía sencilla, divertida, escrita en un lenguaje que puede leer cualquier persona, que es muy rigurosa en términos del contenido que tiene, pero está en un lenguaje sencillo que no se dificulta su lectura. Y esta guía que es para los padres, los cuidadores de los niños, especialmente los de 0 a 3 años, pues tiene
distintas secciones, habla sobre cómo se desarrollan los niños, pero también tiene recomendaciones prácticas de crianza. Y en esas recomendaciones prácticas tenemos toda una sección que se refiere a cómo formar bebés lectores, cómo leer con los bebés y todas las recomendaciones que están asociadas a este tema. Asimismo, hay muchas otras recomendaciones, no solamente las de lectura, tenemos sobre educación artística, música, la higiene del bebé, el juego, el tema emocional y cómo hacer niños emocionalmente sanos. Cómo hacer niños curiosos, que aprendan a aprender. Todo eso van a encontrar en este libro de Educar Niños Sanos y Felices. En particular en el capítulo de lectura les vamos a platicar cuándo empezar a leer con el bebé. Ya les dije desde el embarazo. Les hablé también del triángulo virtuoso. Aquí se describe de todos los beneficios que hay de leerles a los bebés, de por qué es muy importante leerles en voz alta, aunque ellos todavía no entiendan o no sepan lo que leen, y que vayan aprendiendo a tomar con sus manitas el libro. Al principio se lo quieren comer, lo chupan. En esas edades es muy importante darles libros de tela o de plástico que se pueden incluso llevar a la tina a la hora del baño. Les habla de cómo organizar un nido de lectura, o sea, un espacio para leer y varias cosas más. Este libro, les recuerdo, se llama Educar Niños Sanos y Felices. Y luego hicimos otro libro que se llama Ven, te cuento, que es un libro que ha gustado mucho para empezar a leer con los bebés, porque es un libro que no van a encontrar otros iguales en el mercado. Es un libro que permite que cada adulto invente la historia que quiere contarle a los niños, que le diga, que construya una historia a partir de una imagen, y que con eso el bebé empiece a fijar su atención en las imágenes, pero también en la narración. La idea de hacer sinapsis, de hacer conexiones neuronales, tiene que ver, es resultado de la interacción que se da entre un adulto y un bebé. O sea, por un lado, los bebés nacen con todas las neuronas que necesitan, pero si no tienen interacción, si los dejamos en una cuna viendo el techo, no van a hacer todas las conexiones que necesitan. Requieren de esa interacción, de esa relación entre el adulto y el bebé, y hay que aprender a hacer estas interacciones. Las interacciones normalmente las empieza el bebé. El bebé señala o el bebé llora o el bebé mueve la manita y nosotros respondemos y vamos generando una interacción de ida y vuelta, dando oportunidad a que si el bebé hace lo que los especialistas llaman un saque, como señalar algo con el dedito, nosotros los adultos le respondemos, le acercamos, por ejemplo, la manzanita que está señalando, se la mostramos, le decimos, la nombramos y decimos es una manzana y esperamos que sonría, que tenga una reacción de vuelta y vamos de ida y vuelta. La interacción termina y decimos se acabó, vamos a hacer otra cosa, porque es importante marcar cuándo empieza una interacción y cuándo termina una interacción. En ese sentido, el libro Ven, te cuento, que invita a contar historias, está hecho de ilustraciones, ustedes las ven aquí, y la ilustración tiene al lado lo que llamamos pies de historia. Hay varios personajes, en este caso
hay un hombre bigotudo tocando la guitarra y tres niños que juegan o bailan a su alrededor. Y entonces hay cuatro principios de historia que le permiten a los padres pensar en una historia de estos personajes, inventar la historia y contarla. Entonces, con esa misma imagen se pueden contar muchas historias distintas, siguiendo las que están aquí como principios de historia o con cualquier otra historia que uno quiera inventar. Al principio tiene una introducción que enseña a usar este libro, que cuenta cuáles son los elementos de una historia. Siempre hay alguien que narra la historia, siempre hay personajes y hay un argumento. Hay algo que está pasando que tiene un principio, un desarrollo y un final. Y hay ciertas acciones que pueden estar basadas en hechos ficticios, inventados, imaginados o en hechos reales. También ocurren dentro de un espacio, de un tiempo, y en ese sentido, pues se pueden, como ya decía, comentar y hacer muchas historias. Entonces, además de esta imagen que les mostré, hay otras, ¿no? Esta, por ejemplo, la primera era de personas, esta es de animales que están jugando en un parque. Entonces, aquí, por ejemplo, el personaje de la historia puede ser la jirafa o el cerdito que está más en medio o el lobo que se ve por aquí, que tiene un globo y podemos pues hacer toda una historia alrededor de estos personajes. Luego hay otras imágenes como esta que me gusta muchísimo, que solo tiene patos, pero cada pato es distinto. Y lo que hay otros dos animales, un perro que está asustando a los patos y corriendo entre ellos, y un alacrán, un pato que mira a un alacrán. Este tipo de imágenes permite que los niños posen su mirada sobre las imágenes y empiecen a ver los detalles. Cuando son pequeños y todavía no leen, los niños aprenden a leer las imágenes y descubren una cantidad de detalles que nosotros, los adultos lectores, ya no vemos. Y en ese sentido, un libro como este les permite hacer no solamente una lectura que a través de escuchar la voz del adulto que lee, del adulto que cuenta la historia. En este sentido, no está leyendo porque no está siguiendo las letras tal cual, pero está haciendo una narración que el niño o la niña pequeños siguen y van viendo las imágenes a las que se refiere esa narración y pueden volver a la narración con muchísimas historias distintas. Entonces, un libro, tan solo un libro, puede dar para contar muchísimas, muchísimas historias. Pues yo les agradezco mucho este tiempo que me han prestado de su atención y me encantará tener noticias de ustedes y que me digan cómo les fue contando historias con Ven Te Cuento. En la pantalla les voy a dejar un correo electrónico para que me escriban y me cuenten qué hicieron con Ven Te Cuento. Muchas gracias a María Paula, muchas gracias a todos quienes hicieron posible esta reunión del día de hoy, Catalina, Holguín, Elisa Castellanos, Máquina Editorial y también Citli, que publica estos dos libros. Muchas gracias por todo su apoyo, por su confianza y nos vemos en la próxima. Yo soy Elisa Bonilla, por cierto. Adiós.